Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora. Les damos una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos estudiando en la carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes congregados en la iglesia allí en Éfeso. Así vamos a leer en esta tarde desde el versículo 21 del capítulo 5 de la carta de Éfeso. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a leer hasta ese versículo de momento, y deseamos, por supuesto, que la lectura pública de la palabra de Dios sea de mucho beneficio para todos nosotros. Vamos a tomar un momento para dirigirnos a Dios en oración, a fin de que Él bendiga y dirija, por supuesto, esta lectura y enseñanza de la palabra de Dios en esta tarde. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, una vez más con gozo, con gratitud en mi corazón, llegamos a tu presencia para ofrecer gracias por el Señor Jesús, por el amor mostrado hacia nosotros, por el amor de Dios el Padre y por el Espíritu Santo, quien mora y quien vive en nosotros. Gracias, nuestro Dios, porque en ese gran amor con que nos amaste, viéndonos destituidos de tu gloria, sin Dios y sin salvación en este mundo, enviaste a tu Hijo unigénito para que Él viniese a redimirnos, a rescatarnos, no solamente de nuestra vana manera de vivir, no solamente a libertarnos de la esclavitud del pecado, sino que Él vino para rescatarnos de la condenación eterna. Porque está escrito en tu palabra que la paga del pecado es muerte, y muerte significa estar eternamente alejado, ajeno a la presencia de Dios.
Y qué maravilloso es que nosotros, siendo por naturaleza enemigos del Dios Santo por nuestro pecado, sin embargo el Señor Jesucristo murió por nosotros para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Queremos, Padre amado, rogar en esta tarde que tú bendigas tu palabra a los corazones de nuestros amigos, que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que tu palabra sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros, de las personas que están escuchando el programa, y que ellos realmente puedan encontrar la solución a sus problemas, especialmente al problema de su pecado, a través de la muerte del Señor Jesús, quien es mi Señor y Salvador. Quiero rogar también por los enfermos que hay en el auditorio, en aquellas personas que tienen problemas de salud física, para que tú les ayudes y les sanes en tu buena voluntad. Los que tienen problemas de drogadicción, de alcoholismo, problemas matrimoniales, problemas de trabajo y de cualquier índole, tú les ayudes en la solución de ellos, especialmente que ellos puedan encontrar la paz para sus almas a través de la muerte del Señor Jesús. Y cualquier tipo de problema que las personas puedan tener en este momento, cualquier dificultad, tú les muestres cómo es la solución, tú les ayudes en ello. Queremos pues quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos considerando lo que el apóstol Pablo enseña a los creyentes allí en cuanto a su manera de vivir, de comportarse, en cuanto a su actuar. Y una de las cosas que veíamos era que el creyente no debía embriagarse con vino, ni con, por supuesto, ni con ningún tipo de licor, de alcohol, porque ciertamente en esos tiempos lo más conocido y lo más popular era el vino. Hoy día hay muchos tipos de licores, y que al embriagarse pierden el control de sí mismo, pierden el autodominio, así realmente llegan a veces a situaciones y a hacer escenas que son muy deplorables y que les degradan en su dignidad como ser humano. Por el contrario, el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Y el estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver, como lo vimos, que la persona, el creyente en Cristo, debe entregarse por completo a que el Espíritu Santo, Él obre libremente en su vida, en su corazón. Y que Él esté lleno de la palabra de Dios, especialmente que la palabra de Dios sea su delicia de día en día, el estar leyéndola, escudriñándola, para conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. Porque de la única forma que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para mí es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Ahora, tengo que aclarar, por supuesto, que el Espíritu Santo solamente vive y mora en el corazón del creyente salvado por Cristo, de aquel que ha sido liberado de la culpa del pecado, que ha sido liberado de el juicio por el pecado, porque el Espíritu Santo, que es Dios, no viene ni mora en ninguna persona que no ha sido regenerada. Y el mismo Señor Jesús, Él lo enseñó cuando Él anunció la venida de el otro Consolador. Él dijo a los discípulos: Él estará en vosotros y estará con vosotros. El mundo no le puede recibir, y eso significa que una persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir el Espíritu Santo. Es absolutamente imposible. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios morando en él, por supuesto, no hay nada de salvación ni perdón en esa persona. Así que el creyente debe
estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando esto ocurre, entonces se va a manifestar el fruto del Espíritu en el creyente. Y el fruto del Espíritu en primer lugar es paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y realmente estas cualidades, paciencia, no pueden ser obtenidas por ningún esfuerzo humano, sino solamente producidos por el Espíritu Santo morando en el Hijo de Dios. Y cuando esto ocurre, por supuesto, entonces estarán dispuestos los creyentes a estar sometiéndose unos a otros en el temor de Dios para el servicio, para la disciplina y para todo lo que conlleva la vida espiritual, tanto en la iglesia, especialmente en la iglesia, y también, por supuesto, en las vidas diarias. Aquí hay una ordenanza en cuanto a los matrimonios, y el apóstol Pablo está usando una figura preciosa, y que esto debiera de llevar a cada uno de nosotros a magnificar lo que es el matrimonio en cuanto a la ordenanza de Dios y al cumplimiento de esta ordenanza, y especialmente en el pueblo de Dios, que debe ser quienes lideren esto en cuanto a la forma en que Dios lo ordenó, la forma en que debe ser y cómo Dios quiere que sea. Y aquí dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por supuesto, esto conlleva el que la hermana, la hija de Dios que ha contraído matrimonio, debe respetar, debe amar y debe ser fiel a su marido. Debe estar sujeta a su marido. Debe recordar que la mujer fue creada por Dios, sacada de el mismo varón, para que fuese ayuda idónea para él. Así debe estar sujeta. Debe estar sujeta a su propio marido con respeto, con temor reverente, como lo tiene al Señor. Ahora, una verdad que salta de las Escrituras aquí es que el marido, no porque, como dice el apóstol Pedro, que Sara, poniéndola como ejemplo, la esposa de Abraham, a él le llamaba Señor, que el marido es Señor. No, eso no corresponde, no es así lo que la palabra de Dios está enseñando, y luego lo vamos a ir viendo. ¿Por qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué maravillosa figura está utilizando aquí el apóstol Pablo al mencionar la iglesia. Y esto es la iglesia bíblica, la iglesia verdadera, la iglesia que es conformada de acuerdo a los principios bíblicos, a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. El marido es la cabeza de la mujer, dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Vale decir, en otras palabras, él es el jefe del hogar. Él es quien debe tomar las decisiones en acuerdo con su esposa. Él es quien debe proteger a su esposa, debe proveer para ella, debe entregarse a sí mismo por entero para su familia, para su hogar. Así, Cristo, como cabeza de la iglesia, Él también es quien dirige y quien debe dirigir, por supuesto, a su pueblo. Y fijémonos que aquí nuevamente tenemos que considerar a la iglesia, y aquí se ve la iglesia en su totalidad, a la iglesia como
un organismo vivo. Y esto, por supuesto, es algo que es muy desconocido, especialmente en los círculos religiosos. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se conforma de acuerdo a como el Señor dejó estipulado en su palabra. Y la Iglesia se convierte en una organización muerta, donde dentro de la Iglesia hay muchas organizaciones con sus respectivas dirigencias, y todo eso es un divisionismo dentro de la misma Iglesia. Al contemplar a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, nos damos cuenta que en la Iglesia hay vida, y esta vida viene desde la cabeza, las órdenes vienen desde la cabeza, y cada persona, cada creyente en Cristo ha sido puesto en este cuerpo como un miembro de Él. Y este miembro de este cuerpo debe actuar de acuerdo a las órdenes que da la cabeza, y por supuesto siempre cada miembro cumpliendo con su función para que el cuerpo lleve una vida sana y se desarrolle y crezca normalmente. Así, cada miembro de este cuerpo, Dios le ha asignado una función. Como hemos mencionado en otras oportunidades, en este cuerpo hay los pastores, los obispos, los ancianos, que es la misma cosa de acuerdo a las Escrituras, y que no es de ninguna manera un puesto eclesiástico, una autoridad eclesiástica para nada, sino que están para cuidar lo que es la Iglesia de Dios, no para enseñorearse ni para sacar tipos de ganancias de ninguna manera. Están los maestros, están los diáconos, que son los que ayudan, y eso es todo lo que la palabra de Dios menciona en cuanto a lo que es la composición de la Iglesia. No hay más. Los demás son agregados que solamente puestos por la mente humana, ideados por la mente humana. Así Cristo, siendo Él la cabeza, Él también es su Salvador. Vale decir, es a través de la muerte del Señor Jesucristo que la Iglesia llegó a vivir, llegó a escapar de la condenación eterna, porque la Iglesia es el conjunto de creyentes salvados por Cristo que se congregan al nombre suyo, al nombre del Señor Jesucristo. Eso es la Iglesia. Así Él es su Salvador, es el que la liberó de la condenación eterna por el pecado. La Iglesia está construida espiritualmente sobre la roca, y esa roca es Cristo. Así por eso el Señor Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando Él habla en forma futura allí en el Evangelio según Mateo, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Así la iglesia no está construida sobre ningún hombre, sino más bien sobre el mismo Dios encarnado, el mismo Dios que tomó forma humana. Así Él es su Salvador. Y aquí la figura es que así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Aquí el hogar cristiano, el hogar de los hijos de Dios. Las esposas deben aprender de esta figura, así como la iglesia, porque la iglesia en las Escrituras se ve como la esposa de Cristo,
como la esposa del Cordero. Así luego vamos a ver las bodas del Cordero también, vamos a mencionarlo acá. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo, en la forma de vivir, de comportarse, de andar en este mundo de los creyentes, lo que tenemos aquí a la vista. Por cierto, aunque las personas inconversas pudieran también querer imitar y querer tomar estas palabras para sí, sin embargo estas palabras van dirigidas directamente a las mujeres creyentes, a las mujeres salvadas por Cristo y que están unidas en matrimonio. Ahora, de plano, aquí y sin lugar a duda, la palabra de Dios nos está dejando muy en claro que el establecimiento del matrimonio por parte de Dios, antes que hubiera pecado allí en el Edén, Dios estableció el matrimonio, y este matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es la forma de Dios, es la forma universal. No hay otra forma, solamente lo que Dios estableció. Y el hombre lamentablemente ha querido siempre tergiversar, desviar, ha querido pervertir. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna, es enfática, es verdadera, es real, y siempre nos va a estar recordando esto. ¿Por qué? Porque el matrimonio, al constituirlo, Dios lo hizo con un propósito, o varios propósitos más bien, pero uno de los propósitos principales que por los cuales Dios estableció el matrimonio, es para que la raza humana fuera aumentando, para que hubiera más procreación, que hubieran hijos, que fuera creciendo la humanidad. Así, por eso es la constitución un hombre y una mujer. De otra manera no pueden haber hijos, de otra forma no pueden haber hijos. Así hay que atenerse al modelo de Dios, al modelo divino. Luego está el mandato para los maridos. Primero está para las mujeres, que deben amar y deben respetar a sus propios maridos y deben estar sujetas como al Señor. Ahora viene el mandamiento para el marido cristiano, para el marido creyente. Dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí es realmente muy profundo lo que nosotros vemos en esta figura. El marido amando a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó Cristo? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? En la figura que vemos en los evangelios, se usa la figura de un mercader que vendió todo lo que tenía cuando encontró una perla preciosa para comprar aquella perla. Y esa figura tiene que ver con el amor de Cristo para con la iglesia. Él se entregó a sí mismo, vale decir, Él fue en sí mismo la víctima que Dios aceptó como única ofrenda, como único sacrificio para salvar a todos los pecadores perdidos. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estamos en un tiempo, en días muy tristes, especialmente en nuestro país, en que vemos cómo los matrimonios no solamente se destruyen, sino cómo llegan a esta crueldad tan aberrante de mujeres y de hombres matando a sus cónyuges, por supuesto, en complicidad con otras personas, por
intereses mezquinos y no solamente les matan, sino les descuartizan. Realmente es una cosa que cuesta entender, es una actitud que uno no entiende que pueda haber en la mente de una mujer o de un hombre, sin ningún asco, sin ninguna misericordia, quitando la vida a otra persona y enseguida separándola por pieza. Es terrible lo que vemos en nuestros días, pero la ordenanza de Dios, Dios quiere que los creyentes, los hijos de Dios, sean ejemplo para este mundo que está en tinieblas y que cada día va más rápido a la destrucción, porque el que gobierna, el que lidera, es el mismo diablo, el mismo príncipe de las tinieblas, y por eso él es el que está detrás de todo esto malo que está ocurriendo, ya que la gente no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere someterse a los preceptos de Dios, entonces se está escuchando la voz del diablo y se está a sí mismo haciéndose esclavo de Satanás y obedeciendo todo lo que él le está indicando. Pero el creyente en Cristo debe amar, y esto es el amor máximo, por supuesto, es el amor, es el ejemplo máximo. No hay un mayor ejemplo de amor, de entrega, que el amor de el Señor Jesús, muerto en la cruz, aquel que fue inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí hay dos palabras que son bien sobresalientes. Primero tiene que ver con la santificación. La santificación en la palabra de Dios tiene que ver con separación. Separación de aquellas cosas que Dios desaprueba, de las prácticas de los que no conocen a Dios, de las prácticas de aquellos que todavía están en sus pecados. Así la santificación tiene que ver con la separación de aquellas cosas que a Dios desagradan, y la purificación tiene que ver con quitar todo aquello que es sucio, que es en maldad, que empaña lo que es la obra de parte de Dios. Y el Señor Jesús ha santificado su iglesia y la está santificando y la está purificando en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra tiene ese poder purificador. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, a través de ella podemos limpiarnos de contaminación. Y aquí no tiene que ver con el agua literal, porque el agua literal no tiene ningún poder, por supuesto, contra el pecado. Así, el fin de todo esto es que el Señor Jesús va a presentar a sí mismo a la iglesia, cual una novia ataviada, dispuesta para su marido. Y esta iglesia, esta novia que el Señor quiere presentársela, es una iglesia gloriosa, que esta gloria tiene que ver con las glorias de Cristo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. La mancha tiene que ver con el pecado, con la maldad. Y el profeta en la antigüedad, hablando del esfuerzo humano por limpiarse del pecado, él dice: aunque te laves con lejía, aunque amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. ¿Por qué?
porque no hay ningún esfuerzo humano que pueda limpiar el pecado del ser humano. Solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, de todo mal. Dice el apóstol Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vale decir, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Es la única que nos limpia de toda mancha de pecado. Así, el Señor quiere presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga mancha, vale decir que no haya absolutamente nada de pecado, ni arruga. Las arrugas obviamente tienen que ver con el paso de los años, también con lo que marchita la piel, lo que marchita la presencia de las personas, y esto obviamente también es por el pecado. Ni cosa semejante, sino que fuese santa. Ya hemos visto que esto de la santidad tiene que ver con separación. Santa y sin mancha, vale decir, separada y absolutamente ninguna cosa de pecado en ella. Eso es la iglesia de que el Señor quiere y quiere ver cuando Él la reciba como su esposa. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un himno y enseguida después vamos a hablar de algo de las bodas del Cordero. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Muy bien, como estamos considerando el ejemplo que pone el apóstol Pablo acerca de Cristo y la iglesia, quien la santifica mientras está en la peregrinación en este mundo, para luego glorificarla por toda la eternidad. En Apocalipsis, el capítulo 19,
leemos lo siguiente, el versículo 7. Vamos a leer el 6 primero. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí tenemos una ilustración de lo que es la unión de Cristo y de la iglesia, de lo que estábamos considerando allí en Efesios. Y esto va a ocurrir, por supuesto, en el cielo cuando el Señor Jesús reciba a su iglesia que se santificó en este mundo y que va a gozar de la gloria eterna. Él va a presentar a su iglesia, a sus redimidos, ante los ojos de todo el mundo, de todos aquellos que hoy día desprecian y no reconocen a los hijos de Dios porque no conocen especialmente a Dios ni al Señor Jesucristo. Entonces el Señor va a presentar a su pueblo, a su iglesia allí. Y dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Este lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, el lino fino, el vestido de boda, simboliza la pureza, la limpieza. En las Escrituras vemos que se usa mucho también la figura de las ropas sucias, raídas, como figura del pecado. Pero aquí está la iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, presentada delante de el Señor Jesús, que es el Dios hombre, el que es muy limpio de ojos para ver el mal. Y dice el apóstol Juan que el ángel le dice que escriba. ¿Y qué es lo que él tiene que escribir? Dichoso, bienaventurados, felices. ¿Quiénes son aquellos dichosos? ¿Quiénes son aquellos bienaventurados? ¿Quiénes son aquellos felices? Los que son participantes de las bodas del Cordero. Qué maravilla, qué grandioso, qué glorioso será estar allí en la presencia de el mismo que murió en la cruz por salvarnos, del mismo que entregó su vida en un madero para participar de las glorias suyas, para participar del gozo y gozar de la salvación en forma eterna, sin ningún impedimento, sin nada que empañe, porque allí en la eternidad no habrá absolutamente nada que pueda empañar la felicidad, la dicha de todos los creyentes por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado y sus consecuencias ya no van a estar presentes allí. Todo aquello habrá quedado atrás. Estarán sufriendo eternamente aquellos que no quisieron escuchar el mensaje de salvación, aquellos que no quisieron recibir el amor de Dios, que no quisieron apropiarse de la obra única y todo suficiente realizada una vez y para siempre por el Señor Jesús en la cruz, que es lo único que Dios puede
aceptar como obra para la salvación de toda persona, de todo aquel que quiere escapar de la ira de Dios, de la condenación eterna. Qué glorioso será entonces estar presentes allí, en la presencia de el mismo Dios, participar de esta alegría. Cuánto gozo hay cuando uno participa en una boda aquí en la tierra, cuando algunos amigos, algunos jóvenes, cumpliendo con el mandamiento de Dios, dejan a sus padres y a su madre y se unen a su mujer para formar un nuevo hogar. Y los que son invitados a esas bodas tienen esa dicha, ese regocijo de estar presente, gozándose allí con ellos. Y cuánto más maravilloso será el estar allí en la presencia del Señor. Dice en el Apocalipsis, capítulo 21, yo oí una voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morarán con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo: hecho está, o consumado es. Yo soy el alfa y la omega, vale decir, el que comienza y termina todo. El alfa y la omega son la primera y la última letra del el alfabeto griego. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto en contraste con lo que será el disfrute y el gozo de la presencia del Señor por toda la eternidad. Así, cuando se está usando esta figura maravillosa y gloriosa aquí de el Señor Jesús y su iglesia, para el matrimonio realmente no hay un mayor parámetro, no hay una mayor medida que pudiera utilizarse. Así, allí dice en el versículo 27, donde estamos leyendo, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin duda que el mantenerse en este mundo santificado, alejado de parte de las cosas que desagradan a Dios, cuesta, y a veces hay dolor, a veces hay problemas, pero cuando estemos en la presencia del Señor, no habrá memoria de estas pequeñeces que pudiéramos tener como tormentos en esta vida, gozando de aquella dicha eterna al lado de nuestro amado Salvador y Señor. Así como entonces, como Cristo amó a la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto es realmente maravilloso, este ejemplo que aquí el apóstol Pablo está utilizando. Nadie jamás
No hay un hombre sobre la tierra que aborrezca su cuerpo, por muy desagradable que le parezca a otras personas. No, cada uno ama su cuerpo, y prueba de ello es que para amarlo, en primer lugar, lo alimenta, lo sustenta y lo viste para aislarlo, para protegerlo de cualquier evento exterior. Así también dice el Señor, los esposos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos, así como se preocupan, en otras palabras, así como se preocupan por sus propios cuerpos, así tienen que preocuparse también por sus mujeres, por sus esposas. Deben sustentarla, deben proveer el alimento para ellas, deben proveer el vestido, deben proveer el amor, el cuidado hacia ellas. ¿Saben? La palabra de Dios jamás ha alentado la ociosidad ni el descuido. Jamás Dios ha aprobado el hecho de que las personas no quieran ocupar sus manos para trabajar, para ganarse el sustento para ellos y para su familia. Y es más, nosotros leemos en la palabra de Dios que si alguno, siendo un hijo de Dios, diciendo que es hijo de Dios, y sin embargo no quiere trabajar, no quiere proveer para su familia, siendo uno que ha dicho ser hijo de Dios, dice la palabra de Dios que esa persona viene a ser peor que un inconverso, viene a ser peor que uno que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque con su actitud, con su manera de actuar, está negando la fe. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así, esto es un muy mal testimonio, algo que está totalmente reñido y en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, que alguno que siendo casado, siendo creyente, se niegue a trabajar para proveer el sustento, el alimento, el vestido para su familia, sino al contrario, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Nuevamente aquí aparece la figura de el cuerpo y de su carne y de sus huesos. Esto nos lleva a recordar las palabras de Adán cuando le fue entregada su esposa Eva, y él dijo, al contemplarla, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque había salido de su propio cuerpo, fue una costilla sacada de su cuerpo, con lo cual Dios hizo la mujer. Él no tomó otro poco de barro para hacer una mujer porque hubiera salido una persona distinta, diferente, sino la sacó del cuerpo, de la costilla de Adán, a fin de que el afecto y la unidad se mantuviera y llegaran a ser, como dice la palabra de Dios, una unidad tal que llegaran a ser una sola carne. Así, por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne. Esta es la ordenanza de Dios en cuanto al matrimonio. Y el apóstol dice, grande es este misterio. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, la palabra misterio tiene que ver con algo que antes no había sido revelado, un secreto de parte de Dios que no había sido revelado, pero que ahora sí ha sido revelado. Y por lo menos en la Biblia hay 2 veces que se utiliza esta palabra en cuanto a un misterio. Dice, grande es este misterio, este secreto de parte de Dios. Y en esta oportunidad tiene que ver con la unión de Cristo y de la iglesia. Cuando vemos la otra vez que se menciona esta palabra de grande es el misterio, tiene que ver en Timoteo, el capítulo 3 y versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo se manifestó en carne? Cuando nació cual un bebé allí en Belén de Judea. Visto de los ángeles también le vieron y le contemplaron. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, justificado en el Espíritu. Esto de justificado en el Espíritu tiene que ver con las veces cuando Dios desde el cielo declaró, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, dijo él, cuando el Señor Jesús fue bautizado. Y luego, cuando el Señor estuvo allí en el monte de la transfiguración con sus discípulos y descorrió un poquito el velo y los discípulos pudieron ver un pequeño resplandor de su gloria, el Dios desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Así, grande es este misterio. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y cuando en el matrimonio, especialmente en el matrimonio de creyentes, está presente estos principios, va a haber comprensión, va a haber comunión y por supuesto va a haber una vida agradable, placentera, una vida que va a traer felicidad y dicha en el hogar. No hay un matrimonio, por supuesto, aquí en la tierra perfecto, donde no hayan dificultades, donde no hayan problemas, pero siempre en medio de todo eso, en el matrimonio cristiano debe estar presente esto, que el marido debe amar a su mujer como a su propio cuerpo y la mujer debe respetar a su marido. Es el testimonio que Dios espera de cada hijo suyo en tanto estamos en nuestra peregrinación esperando el regreso de Cristo para llevarnos al cielo. Y usted, amigo mío, si todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, si todavía no tiene el perdón de sus pecados, si todavía está en la condenación, y no importa que usted sea un religioso, no importa, pero si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, está destituido de la gloria de Dios. Pero Dios quiere que usted venga a Cristo. Es el único que puede salvar, es el único que puede dar vida eterna. No hay una iglesia, no hay religión que pueda salvar a nadie, solamente la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Así le invito en esta tarde para que venga Él, para que le reciba a Él como su único y suficiente Salvador personal. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa.
Dios le envió. Se llama Cristo. Él vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo el río cruzaré, pues mi Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Vale la pena el vivir con el Señor. Al finalizar el programa quiero agradecer su sintonía, desear que el Señor les bendiga ricamente y que tengan un buen fin de semana. Si el próximo jueves el Señor lo permite, estaremos nuevamente hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.